porque es un activo estable, es tangible, es seguro, es escalable. Hablar de capital privado en bienes raíces, en el cual tú ya tienes más de 10 años de experiencia. Es muy difícil para un inversionista de ese tamaño poder acceder eficientemente a este tipo de activos. Y cuando hablas de verdad absoluta, para mí la verdad absoluta es bienes raíces comercial. Hola, bienvenidos a mi podcast. Hoy estoy muy contento porque estoy con mi compañero, gran amigo Arturo Borges, líder de proyectos en AvantiWay, socio director de AvantiWay Capital. Así que hoy vamos a tener un contenido de mucho valor educativo en español, así que espero que lo disfruten. Lo primero, pues muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast. Aquí nos vemos de nuevo donde nos conocimos por primera vez tú y yo en un ambiente como este, en un podcast, y bueno, aquí estamos de nuevo. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido, Arturo. Gracias a ti por la invitación. Y hiciste el comentario ahorita de cómo nos conocimos hace ya unos 5 años atrás cuando yo tenía mi podcast y estuviste invitado generando mucho valor para la audiencia, así que agradezco también tu tiempo y esta gestión. Creo que es una iniciativa muy bonita que agrega mucho valor porque considero, y esa fue la razón por la que yo hice mi podcast en su momento, de que no hay, no hay suficiente contenido de valor allá afuera en español para la audiencia hispana, para el inversionista, digamos, hispano, latinoamericano. Así que gracias a ti por tu labor y para mí un placer estar aquí. Bueno, Arturo, comentan un poco de ti. Para quien no lo saben, pues Arturo es el socio director de AvantiWay Capital, una firma que está dentro del ecosistema de AvantiWay, de que maneja más de $1 billón en activos. Eh, Coméntanos primero un poco de ti y bueno, y cómo llegaste a AvantiWay y a AvantiWay Capital. Claro. Mira, a ver, la historia larga corta, básicamente yo soy originario de Caracas, Venezuela. Vengo de una familia muy emprendedora. Mi papá tuvo una compañía por muchos años, aún la tienen, están operativos por más de 35 años de productos de consumo masivo. Nosotros éramos representantes y distribuidores en exclusividad de productos de alimentos, salsa picante Tabasco, mostaza French, etcétera, y éramos representantes no solamente en Venezuela, pero en distintos países de Latinoamérica. Entonces yo nazco, digamos, en ese negocio de la familia. Yo vengo desde el retail realmente. Y ahí es donde desde una muy temprana edad básicamente tuve un acercamiento al tema de liderazgo, ventas, mercadeo, que me dieron a mí un entendimiento muy claro y a mucha profundidad de los negocios, pues. Entonces, desde muy joven estuve muy involucrado en negocios y en el negocio familiar, pero ya después mi real y verdadera pasión entendí que fueron los bienes raíces. Ahí es cuando hago la transición a los bienes raíces. Ya hace más de 10 años que estoy en el negocio, en la industria, y básicamente, específicamente lo que es Real Estate Private Equity, capital privado, asset management, levantamiento de capitales y compra de inmuebles comerciales, desarrollos inmobiliarios, etcétera. Y actualmente, como dice, soy socio de AvantiWay Capital. Nosotros somos una compañía de capital privado y de asset management, donde básicamente levantamos capital de inversionistas y compramos bienes inmuebles comerciales, construimos y también los operamos. Somos operadores inmobiliarios en todo el estado de la Florida. Tenemos oficinas desde Jacksonville hasta Homestead, 16 oficinas en todo el estado. Y somos parte de un ecosistema, como tú dices, el ecosistema de AvantiWay, que yo creo que es una de las ventajas competitivas más bonitas de nosotros como grupo, el hecho de que me gusta decir para el inversionista latinoamericano que somos algo así como el Xavi o el Iniesta, el centrocampista o el mariscal de campo del inversionista latino, donde ellos vienen con sus necesidades a tratar de invertir en el mercado americano y nosotros somos básicamente el armador del equipo que básicamente le dan toda la solución integrada, guantes blancos, concierge, desde cómo traer el capital, cómo invertirlo, servicios legales, título, property management, asset management, corretaje, etcétera. Tenemos 1.800 agentes en la compañía, transamos más de $1.5 billones al año, 16 oficinas, como te digo, tenemos ya $1 billón en assets under management, en activos bajo gestión. Y básicamente lo que buscamos hacer es simplificar la experiencia inmobiliaria, o sea, simplificar la experiencia de comprar, de invertir, de rentar, de vender activos inmobiliarios a través de la tecnología, a través de la data y a través de una experiencia realmente, realmente simplificada para ello. Oh, excelente. Y
Arturo, ahora que nombraste pues lo que es Avanti Way Capital, yo he vivido ese nacimiento de la empresa en Avanti Way, Ujú, eh, y este es el tema que nos trae aquí hoy, que es hablar de capital privado en bienes raíces, en el ujú. cual tú ya tienes más de 10 años de experiencia. Cuéntanos un poco a ver de qué es el capital privado. Ahora hablaremos durante el podcast sobre qué tipo de rentabilidades podemos tener, cuáles son los tickets de entrada, Ágil. porque un inversionista, en especial un inversionista latinoamericano, vería esto como una alternativa de inversión a invertir en activos residenciales o activos comerciales, porque esto podría ser una avenida a explorar. Entonces, bueno, quisiera un poco que nos explicara y que fuéramos primero por eso, por lo básico, que es el capital privado en bienes raíces, bueno, y tocando los demás temas. Seguro, a ver, hay bastante que unpack allí. Eh, a ver, a mí me gusta decir como compañía que nosotros creemos que hay tres tipos de verdad. Está la verdad única, que es lo que tú y yo como dos individuos, como dos personas creemos y eso no lo vamos a cambiar. Luego está la verdad grupal, que es en lo que nosotros como compañía o como país en Venezuela o nosotros como compañía en Avantiway creemos como un grupo, y eso típicamente lo ves en ciertas clases de la sociedad, entre ciertos países, por ciertas percepciones que uno tiene. Y luego tienes la verdad única, que básicamente quiere decir, no importa de qué manera lo quieras ver, siempre vas a llegar a la misma conclusión. Entonces, te digo esto porque eso es el mismo, digamos, la misma tesis o el mismo concepto como nosotros nos gusta abordar las inversiones que diseñamos y que ejecutamos para nuestros inversionistas. Y cuando hablas de verdad absoluta, para mí la verdad absoluta es bienes raíces comerciales. Commercial real estate, que by the way, eso incluye bienes inmuebles residenciales, multifamiliares. O sea, ya una propiedad que tenga más de 4 unidades, o sea, de 5 unidades en adelante, ya es considerada un inmueble comercial y podemos hablar de eso, pero básicamente creo que ese es donde el capital global quiere estar, porque es un activo estable, es tangible, es seguro, es escalable, y tiene un probado historial de éxito de ser una de las mejores inversiones cuando le ajustas al riesgo. Entonces, em, por eso es algo tan atractivo. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema es que para la mayoría de los inversionistas, sobre todo el inversionista pequeño, que eso es muy subjetivo, un inversionista pequeño, podemos hablar de en que tenga $1 millón para invertir, 5 millones, 10 millones, 15 millones, hasta más o menos hasta allí, es muy difícil para un inversionista de ese tamaño poder acceder eficientemente a este tipo de activos, este asset class como tal, donde conseguir oportunidades de calidad, eh, eh, y tener la capacidad de tú operar eficientemente, administrar eficientemente y efectivamente estos activos, requiere mucha experiencia en la industria, requiere muchas relaciones, requiere un know-how en infraestructura de poder ejecutar estos planes de negocio que no la tiene el inversionista individual. Y ahí es donde entra el capital privado, ahí es donde entra básicamente la solución de Avanti Way Capital como firma, es poder darle acceso a ese inversionista individual que tiene 1 millón, 2 millones, 5 millones o que tiene $100,000 para invertir, y darle acceso a assets, activos de calidad institucional con una ejecución de calidad institucional y poder tener todos los beneficios que eso trae. Entonces eso es un poquito, como yo diría o como me gustaría describirte de qué se trata un poco el capital privado y este tipo de activos. Arturo, me gustaría si pudieras explicar cuáles las ventajas y las desventajas o las diferencias que habría entre invertir en un activo residencial Sí, y un activo o invertir en capital privado en cuanto a la propiedad o el manejo de la gestión, el ya, término de liquidez, duración de la inversión. ya. A ver, cuéntame para que, sobre todo que el inversionista que está acostumbrado a la Ujú, inversión más tradicional, que es la residencial, bueno, porque esto porque es claro. una alternativa. A ver, desventaja no hay ninguna, no, mentira. Te diría que l- hay tres principales diferenciadores, if you will, que sería, número uno, típicamente en líneas generales puedes alcanzar mejores retornos en una inversión de capital privado, típicamente a pesar de los fees que están involucrados en que te los puedo explicar ahorita, en una transacción así, en un vehículo como este. Dos, es la protección de capital que consigues típicamente es superior a tu protección de capital entrando directo a una inversión. Y tres, obviamente, es el involucramiento operativo al invertir, obviamente, en una estructura como esta, un vehículo como este. Entonces, voy al primero. En cuanto a mejor retorno, ¿a qué me refiero con esto? Tú, creo que esto lo puedo enlazar con lo que te comenté ahorita, de que una propiedad residencial, cuando pasa a tener más de 4 unidades, ya es considerada una propiedad comercial.
Esto sucede porque básicamente una propiedad residencial, tú te compras una casa o un apartamento de inversión y el valor de esa casa o ese apartamento de inversión está directamente atado a los comparables de la zona. Entonces, si tú eres mi vecino y yo pude vender mi casa, porque yo consideré que mi casa valía, el valor de mercado de esa casa es $500,000, pero yo consideré, porque yo la decoré como yo quería y la puse espectacular, le puse todo lo que yo quería, yo considero que esa casa vale $700,000. Y vino un comprador que vio lo mismo que yo vi y decidió pagarme los $700,000 por esa casa. Ya eso automáticamente me distorsionó el mercado. Eso automáticamente ya justifica que tú, Antonio Mejía, ahora como mi vecino, tú puedes potencialmente vender esa casa por un valor cercano o el mismo valor que el mío. Entonces, dependes mucho de un componente de mercado emocional que no lo tienes en las inversiones comerciales de capital privado, en donde básicamente estas propiedades se valoran en base al flujo de caja que producen, como si fuese un negocio operativo. Entonces, si yo tengo una propiedad que me produce $100,000 al año, independientemente, obviamente cuando tú valoras este tipo de activos, tienes un componente comparable también eh, que uno toma como referencia y es parte, digamos, de la ecuación y el proceso de evaluar la propiedad. Pero realmente al final el bottom line es cuánto me produce de flujo de caja libre esta propiedad y en base a eso yo te pago un múltiplo sobre ese flujo de caja. Así como un negocio operativo se vende en base a un múltiplo de EBITDA de tu flujo de caja libre, un activo comercial, una propiedad como las que nosotros invertimos, se vende en base a un cap rate, una tasa de capitalización sobre el capital invertido. Eso es todo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al tú poder tener acceso a una propiedad de calidad más institucional, una propiedad más grande de lo que tú podrías solo, automáticamente eso te abre las puertas a tú poder crear muchísimo más valor del que tú podrías en una propiedad residencial. Por ejemplo, puedo invertir $500,000 en una casa, en un townhome o un apartamento de inversión. Tengo una puerta y eso me está retornando, estoy cobrando de renta $3,000 al mes y tengo 1.500 en gasto y me quedaron $1.500. Eso es todo lo que puedes hacer. Hay un tope en lo que tú puedes agregar valor a esa casa para tú justificar subir la renta. En cambio, si yo esos mismos $500,000 los coloco como un socio más minoritario en una propiedad más grande, digamos un multifamily de 100 unidades, yo puedo entrar con un plan de negocios en donde el plan de negocios dice, mira, vamos a subir la renta, vamos a invertir, vamos a renovar los pisos, la cocina, etcétera. Vamos ahorita a subir cada renta $100, $200 por puerta y automáticamente mi propiedad ahorita está produciendo X porcentaje. Podemos hacer la matemática si quieres, pero ahorita básicamente la propiedad está produciendo 20%, 30% más de flujo de caja libre y automáticamente la propiedad ahorita vale muchísimo más de lo que valía cuando yo entré. Entonces, tu capacidad de crear valor por la masa crítica de lo que estás comprando, porque estás comprando algo más grande, en donde tienes más capacidad de generar valor, inmediatamente se traduce en retornos más premium sobre inversión de lo que tú podrías conseguir directamente. Nada más te estoy hablando del lado del producto, el vehículo, porque luego vendría el lado que es el punto número 3, el operador. Yo te puedo garantizar de que con la infraestructura que tenemos nosotros, la tecnología que tenemos nosotros, el conocimiento del mercado local que tenemos nosotros, que el expertise de décadas de experiencia que tenemos nosotros, podemos hacer probablemente un mejor trabajo de lo que puede hacer un inversionista individual con los recursos que ellos tienen en cuanto a generar valor en este tipo de planes de negocio. Y luego está el tema de protección de capital, que básicamente va muy en línea con el tema de escala que te estoy explicando, porque compras una puerta con $500,000, tienes un inquilino y todo tu flujo de caja está dependiendo de una sola persona. En este caso, metes ese dinero en un multifamily de 100 puertas, tienes 100 inquilinos, te estás diversificando no solamente en número de inquilinos, estás diversificando en industrias en las que trabajan esos inquilinos. Básicamente tu exposición al riesgo es mucho menor. Se te va un inquilino, está 100% vacante, acá se te van 10 inquilinos, estás 90% ocupado y la propiedad sigue produciendo flujo de caja, sigue pagando los gastos de deuda y si los números dan, pues te sigue dando un retorno de flujo de caja. Entonces, yo te diría que mejores retornos, mejor protección de capital y el hecho de que no estás involucrado operativamente. O sea, no eres un inversionista individual que estás entrando y tú eres el que estás lidiando con el inquilino, el que está colectando la renta, el que está haciendo la contabilidad, el que está tratando de ser creativo en qué es lo que vas a hacer para agregar valor a esa propiedad. De nuevo, eso requiere experiencia. Y todo el mundo, muchos inversionistas piensan que es algo muy sencillo de hacer porque la realidad es que los últimos 10 15 años el mercado inmobiliario ha sido bastante dadivoso a los inversionistas. Los últimos 10 15 años lanzabas un dardo sin ver y you would make money, hacías dinero. Creo que los próximos 10 15 años van a ser muy diferentes. Estamos en un mercado totalmente diferente. Los retornos se han comprimido, las oportunidades son más limitadas.
y va a requerir mucho más expertise, know-how y saber lo que estás haciendo para poder realmente crear valor y hacer dinero en la industria inmobiliaria. Y hay otros dos puntos que siempre me preguntan los inversionistas cuando están evaluando si invertir en capital privado, es el tema de la liquidez Ujú. y la propiedad o la estrategia de salida Ya. en comparación con una inversión residencial. No sé si podrías ahondar un poco más en esos dos temas. Mira, eso es un buen... Cuando hablas de... Me comentaste desventaja, yo te podría decir que realmente la única desventaja, que no la veo como una desventaja, y te puedo explicar por qué, que existe en este tipo de vehículos es el hecho de que son inversiones ilíquidas. O sea, tú cuando inviertes con nosotros y vamos a, por ejemplo, a comprar un edificio residencial multifamiliar de 200 unidades, y el plan de negocio es en 2, 3 años vamos a invertirle 1 millón, lo vamos a renovar, lo vamos a pintar, le vamos a mejorar las áreas comunes, vamos a subir las rentas y después vamos a vender. En 5 años el plan de negocio, esos 5 años tú te tienes que quedar con nosotros. A 5 años tu inversión está atada a la propiedad, estás entrando directamente al activo, que podemos hablar de eso también, pero estás básicamente comprometido con nosotros y es dinero, es capital que tú sabes que te tienes que sentir cómodo con que eso lo tienes que dejar ahí 5 años porque es una inversión líquida, no te puedes salir antes de eso. Te vas a salir cuando haya un evento de liquidez, ya sea un refinanciamiento o vendimos la propiedad, te retornamos todo el capital de vuelta y después em, tu retorno, pues. Entonces es ilíquido. Ahora, ¿por qué digo que eso puede ser un beneficio o es un beneficio? Es porque justamente la contraparte, si lo quieres comparar, por ejemplo, con el mercado público, con equities, con las acciones, etcétera, justamente el principal problema con el tema de las acciones es la volatilidad. Es que hoy está verde y mañana es rojo, y hoy sube o baja, o si Trump dijo esto, dijo lo otro. O sea, estás muy a la merced del mercado y todo lo que suceda, porque es tan líquido y puedes entrar y puedes salir tan rápido. En cambio, bienes raíces no. Bienes raíces, por el hecho de que en línea general no es una inversión tan líquida, sino es ilíquida, tienes la capacidad de que sea una inversión mucho menos volátil, y te da mucha más certeza de ejecución, te da más garantía de que los valores siempre están relativamente, digamos, ajustados, y no tienes ese componente de volatilidad que tienes en otro tipo de inversiones. Entonces, eso en cuanto al tema de la liquidez, como te digo, no puedes salir. O sea, cuando digo no puedes salir, hay posibilidades, pero básicamente la posibilidad es que nosotros compremos tu participación o bien otro inversionista y compre tu participación. Entonces ya es cuando la cosa se pone más complicada, pero en general es una inversión ilíquida. Yo estaba escuchando otro podcast también sobre capital privado, y entonces decían la importancia de evaluar a, a quiénes es que está, a los socios operadores, Ya. pues los general partners Ujú. del proyecto, que si quieres puedes hablar un poco de eso. Entonces decía, bueno, básicamente cuando uno invierte en capital privado es escribir un cheque y dárselo a los operadores. Entonces la importancia de evaluar a los operadores, que eso es lo más importante del momento de invertir en capital privado. Y bueno, cuál ha sido su track record. Entonces, Ujú. sí, comentar un poco a ver tu experiencia en esa selección de los operadores de capital privado, cómo sería el proceso. Eso es un nuevo punto. Sí, de hecho, si me preguntaría cuál puede ser un consejo a darle a alguien que esté interesado en invertir en capital privado, es básicamente tener un proceso de due diligence de quién es el operador muy riguroso. Eso, yo siempre he dicho, yo prefiero tener un mal deal con un buen operador a un buen deal con un mal operador. O sea, un buen operador siempre va a tener la capacidad de ser recursivo, creativo y de ejecutar un plan de negocio. Un mal operador, tienes el mejor deal. Sí, puede ser que al final salgas bien si tienes un deal o sea, no hay manera de que lo eches a perder, pero siempre prefiero un buen operador. Em, ¿Qué ver? Mira, yo creo que agrega mucho valor cuál es la experiencia operativa, o sea, el conocimiento, estoy hablando específicamente en bienes raíces en capital privado, el conocimiento operativo del operador. Por ejemplo, con nosotros nacimos con una compañía familiar en los años 80, con la mamá de uno de mis socios, Enrique Terán. Era una familia nicaragüense, viene aquí a los Estados Unidos en los 80, y aperturan una compañía de corretaje inmobiliario, básicamente haciendo investment sales. O sea, era inversionista justamente, quieren comprar un apartamento, una casa, un townhome y ponerlo a la renta y que sea una inversión. Entonces, si sigue siendo ineficiente, imagínate en los años 80, viene a hacer una inversión aquí, ahorita quién me administra. Yo vivo en Nicaragua, yo vivo en Venezuela, en Colombia, en Chile. ¿Quién me administra la inversión? Y ahí es donde la señora Cecilia apertura la compañía de Property Management también, en paralelo, y ahí es donde va creciendo básicamente Property Management con corretaje hasta Fast Forward,
año 2004-2005, en donde Enrique conoce a mi otro socio, Andrés Corda, que es venezolano, cuando Andrés está haciendo su undergrad en Georgetown. Y ambos tienen esta idea súper innovadora y revolucionaria de cómo disruptir la industria inmobiliaria con tecnología, con data, etcétera. ¿Por qué te cuento esto? Porque ya, si te das cuenta, año, digamos, 2005, salimos al mercado 2007, muy buen timing para Ujú. comenzar un negocio inmobiliario, y ya tenías 25 años de experiencia operativa, de estar allí en la calle, en trabajo de campo, conociendo la data, cómo se mueve el mercado, lidiando con inquilinos, contratos, haciendo la gestión de property management, que es un negocio de dolores de cabeza. Yo siempre digo, es el negocio de las termitas, los toilets y los tenants. Eso te da a ti un entendimiento con mucha profundidad de cuáles son los fundamentales que son necesarios para poder sacar un negocio de esto a largo plazo, exitosamente, desde el punto de vista de inversión. Está al lado operativo, pero desde el punto de vista de inversión, como una firma de asset management o capital privado, sentado en una oficinota, planillando un Excel y haciendo proforma, no tiene, puede ser muy sofisticado y muy bueno haciendo eso, pero si no tienes el entendimiento operativo de lo que realmente pasa en la propiedad, hay un disconnect, o sea, estás desconectado y eso es lo que pasa con muchos de estos muy buenos operadores, muy sofisticados o que tienen este renombre, es que no tienen el conocimiento operativo de lo que está realmente sucediendo. Nosotros lo armamos al revés. Nosotros venimos desde la calle, desde la operación, desde el entendimiento, boots on the ground de lo que realmente impulsa estos activos y después fuimos sofisticándonos y luego le incorporamos el componente financiero de asset management con toda la experiencia que hoy día tenemos. Entonces te diría que eso es muy importante. Ahora, mientras estabas contando eso, pues me, me vino a la mente, bueno, la importancia de lo que es el operador, porque básicamente uno lo que compra es un plan de negocios, Yes. pero ese plan de negocios puede cambiar porque pueden venir eventos inesperados en el plan de negocios. Ujú. Pongo el ejemplo que si quieres tú puedes dar un poco más de detalle de una inversión, de un proyecto en Tampa, que nosotros participamos como familia, que bueno, el plan de negocio inicial era construir 192 townhomes, pero al final se vio otra estrategia de salida por cómo el mercado se fue cambiando y Ujú. creo que ahí es la importancia, lo que quería hacer el punto es la importancia del operador, que él debe tener diferentes avenidas para tomar la mejor decisión para los inversionistas en ese capital privado. Es un excelente punto. Y hago ahí la nota de que a mí siempre me gusta cuando entramos en un nuevo proyecto, quiero tener múltiples opciones de estrategias de salida, sabiéndolo, anticipándome. Pero se dio la oportunidad, mira, ¿sabes qué? Vamos a salir 2, 3 años antes, no vamos a asumir riesgo de construcción y vendimos la tierra por un múltiplo que nos llevó a la misma rentabilidad de los inversionistas. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de estar con el operador correcto. Y yo he detectado dos tipos de inversionistas y para invertir en capital privado, con los Ujú. inversionistas con los cuales yo mantengo conversaciones. Quizá el primero es el que no conoce capital privado y no conoce a lo mejor de capital riesgo Ujú. y quiere invertir en algo que ya esté referido por alguien y a lo mejor con un ticket bajo como para probar, Ok. ir conociendo e ir evolucionando. Que eso quiero ver si es así también, que tú lo confirmes. Y el otro tipo de inversionistas es que inversionistas, sobre todo latinoamericanos, que a lo mejor ya tiene un portafolio mucho más grande y no puede invertir en comprarse 100 unidades separadas, sino necesita pues hacer este tipo de inversiones. Eso para mí serían los dos tipos de inversionistas que yo he detectado. Sobre todo quería que comentaras la parte primera, que es como, bueno, para ir conociéndonos, ir probando, pues, y en este mundo de capital privado, cuál sería un ticket mínimo que podrían hacer y si es una buena estrategia para incursionar en esta línea de negocios, que sería invertir en capital privado. Mira, te diría 100%, o sea, hay varios perfiles. Yo te diría que al cual este vehículo le puede servir y es muy atractivo. Ese primer perfil que hablas, 100%. Yo siempre le digo a un nuevo inversionista, o sea, ¿cuánto tienes para invertir 1 millón? Bueno, mete 250 con nosotros. Vamos a hacer el primer deal juntos, que nos pruebes, que probemos la experiencia, que veas todo lo que tenemos para ofrecerte y después sigues invirtiendo. De siempre nosotros estratégicamente en todos los proyectos siempre dejamos un porcentaje del levantamiento, del equity que se necesita para relaciones estratégicas, para que comiencen a invertir. Antonio, primera vez que va a invertir con nosotros, quiero dejar más o menos 10-15% de todo el levantamiento para inversionistas como Antonio, que metan una patica pequeña, tengan esa experiencia con nosotros, y ya yo sé que eso va a ser un inversionista que most likely
que lo más seguro es que va a estar contento con nosotros porque, y punto importante que lo tocaste ahorita, no es un tema de que quiero dar esto bien claro, no es que el buen operador, un excelente gestor, vaya a asegurar de que el plan de negocio vaya a salir perfecto, sino que cuando el plan de negocio no va a salir perfecto, porque muy pocos salen perfectos, la mayoría siempre tienen hiccups y tienen desafíos a medida que vas ejecutando, es que tenga la capacidad de respuesta, ser de nuevo creativo, recursivo y sobre todo el tema de la comunicación y la transparencia es clave. Mira, las cosas no están saliendo bien por esta razón, esta razón, y esto es lo que estamos haciendo, implementando para poder darle la cara a esto y poder salir adelante de esta y esta y esta manera. Y eso es lo que el inversionista al final en este tipo de vehículos aprecia, esa transparencia, esa comunicación. Entiendes que al invertir, como en cualquier inversión, hay riesgo, estás asumiendo un riesgo. El tema es, de nuevo, qué tipo de riesgo estás asumiendo, por qué retorno, y este tipo de inversiones inmobiliarias, al final estás invirtiendo en un activo real, tangible, con gente real que está viviendo, que te está pagando renta, o sea, no estás invirtiendo en algo que no existe o que es un ya veremos. Y esa es un poquito la garantía o el colateral para el inversionista, pero eso es muy importante. Entonces, a tu pregunta, eso es un perfil, alguien que quiera probar, que quiera explorar. Y también está el perfil que yo te diría es la gran mayoría de nuestros inversionistas son es family office money, es dinero de family offices. O sea, digamos, estas son compañías o asset managers, money managers que lo que hacen es que manejan los patrimonios de familias muy pudientes. Hay familias pequeñitos, hay familias más grandes, hay multifamily offices que manejan los patrimonios de varias familias. Esto pueden ser familias que valen 10 millones, 25 millones, 50, 100 millones, etcétera. Pero este tipo de inversionistas, entonces ellos son básicamente son money managers, ellos alocan, son money allocators, entonces alocan dinero dependiendo de los objetivos de inversión de su familia, de sus clientes, apetito al riesgo, etcétera, y tienen cierto allocation dentro de ese portafolio que necesitan deploy o colocar en cada producto. Entonces, de repente, mira, el 30% del patrimonio familiar tenemos que colocarlo en bienes raíces. Y entonces nosotros somos, digamos, ese operador con el que ellos alocan ese patrimonio. Ese ha sido, digamos, ahorita es nuestro tipo de inversionista número uno. Gente muy sofisticada que obviamente entiende el negocio, pero no necesariamente son inmobiliarios, no son gente que entiende el negocio inmobiliario. Entonces nos dejan hacer a nosotros lo que necesitamos hacer. Estas inversiones son pasivas, o sea, el inversionista no tiene, al menos que dependiendo, está entrando en un negocio, dependiendo de la cantidad de capital que estás invirtiendo, podría empezarse a hablar de algo de control o de voto, pero en general son inversiones pasivas. Entonces, tú como inversionista, tú estás confiando en el plan de negocio, en la propiedad, la ubicación y en nosotros como operadores de tomar las mejores decisiones, pero tú no tienes, digamos, poder de toma de decisión en nada de lo que se está haciendo. Y de ahí para abajo en el in-between hay muchos tipos de inversionistas, a lo cual esto pudiera funcionar. Ahora nombraste las garantías que tiene un inversionista al invertir en capital privado. Eh, ¿Cuál es esa garantía? Cuando uno compra una propiedad residencial, uno tiene un título de propiedad. En este caso, ¿cuál es el documento legal o cómo está respaldado ese dinero que pone el Claro. inversionista? ¿Cómo está respaldado? Buena pregunta. Mira, par de cosas. Uno, es importante que entiendan que todas estas inversiones son inversiones que están o no registradas con el Securities and Exchange Commission, que básicamente un ente gubernamental que vela por los intereses tanto de los inversionistas como de los operadores como nosotros en la venta de security, de acciones. Entonces, básicamente todas nuestras inversiones tienen que cumplir con una serie de reglamentos, de guidelines de la SEC muy rigurosas para poder nosotros salir a levantar capital. Entonces, eso número uno le da mucha tranquilidad al inversionista. No es como que, bueno, Antonio Mejía empezó a hacer inversiones de capital privado y agarró un abogado, hizo un operating agreement y ya, yo que estoy firmando yo. O sea, literalmente nuestra documentación son 200, 300 páginas entre subscription agreements, PPM, que es el Private Placement Memorandum, que es básicamente el plan de negocio legal con todo lujo de detalle de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, sources and uses de los fondos, cómo se van a utilizar los fondos que se están invirtiendo. O sea, un nivel de transparencia que le da al inversionista esa calma y esa tranquilidad de que está respaldado, esto no es algo que se está haciendo por debajo de la mesa ni mal hecho. Em, Número uno. Y luego el tema de la garantía como tal es que ellos, y es muy importante porque cuando hablamos de vehículo, hay distintas maneras como hacer esta inversión. Puedes hacerlo a través de un fondo de inversión, donde básicamente levantas capital y luego ese capital, una vez llegas a cierto límite de levantamiento, agarras y empiezas a comprar activos
pero es como un gran pool de dinero. Y luego está una metodología que es más hacerlo por deal, o sea, sindicar el equity, sindicar el dinero y comprar una propiedad con esa, o sea, es una oportunidad. Entonces el inversionista no está entrando en un fondo de inversión que casi que viene a ser lo mismo que una inversión en equity o en otro tipo de producto, sino que estás entrando en el activo directamente. Entonces nosotros creamos una entidad, una LLC, que es la entidad que es la que tiene el título de la propiedad de Wanda Holstein, ¿no? Y luego dentro de esa LLC entran los inversionistas directamente. Y esa entidad es un pass-through, o sea, entran directamente a la entidad. En dos palabras, el inversionista es dueño directo del activo, obviamente en proporción con lo que invirtió. Así es, $1 millón lo que hay que levantar y tú metiste $100,000, tú eres 10% dueño de esa propiedad. Y tu propiedad está colateralizada, tu inversión está colateralizada por ese activo. Entonces, el peor de los escenarios, tienes un activo de nuevo tangible, si es una tierra que compramos, si es un edificio, oficina, un centro comercial, etcétera, eh, esa es la garantía, es la propiedad que está respaldando tu inversión. Arturo, la última pregunta que te quería hacer antes de que nos diera un caso de éxito, un caso tangible, es ¿qué, qué niveles de rentabilidad podían esperar alguien que invierta en capital privado, ¿Ya? en comparación con la parte residencial? O sea, si se puede hablar, no lo sé, Sí, sí. de un rango que se pudiera estar esperando. Mira, esa pregunta ahorita es un poco complicada de responder porque hemos estado los últimos par de años en mercados muy atípicos para los que no hemos tenido un marco de referencia de que, bueno, esto pasó anteriormente. O sea, ha sido realmente algo muy extraño y todavía no hay 100% claridad de cómo luzcan las rentabilidades. Pero básicamente tu retorno está compuesto por flujo de caja y apreciación. Yo te diría, Em, nosotros tenemos dos tipos o dos estrategias de inversión en la compañía. Tenemos estrategia patrimonial, que es básicamente la compra de propiedades ya construidas que están produciendo un flujo de caja y simplemente vamos a mejorar ese flujo de caja a través de distintas iniciativas. Y la estrategia de desarrollo, New Development, básicamente, que es nueva construcción. Obviamente, cuando hablas de retorno ajustado al riesgo, New Development, estamos construyendo valor, o sea, estamos literalmente creando valor desde cero, no hay nada allí, tiene mayor riesgo de construcción, riesgo de todo tipo, la rentabilidad es superior. Hoy día, un proyecto de desarrollo, retorno neto para el inversionista, después de absolutamente todo, menos impuestos, porque obviamente eso depende de cada inversionista, estás hablando entre un 18 hasta un 22%. Eso es razonable. Un retorno anualizado, 18 al 22% en un periodo de 3 a 5 años en desarrollo. Em, Quizás pudiera verse en los próximos 12, 24 meses, eso pudiera expandirse un poquito y pudiera llegar al 23, 24, pero eso más o menos donde estás. Producto patrimonial, compra de algo ya existente, estás hablando de un retorno anualizado que puede estar entre un 10 a un 12%, retorno anualizado. Em, de flujo de caja estás hablando hoy día, depende del tipo de producto. Si me estás hablando de residencial, o sea, residencial comercial, multifamily, me estás hablando de retail, me estás hablando de oficina, depende del tipo de asset class o industrial, puede estar entre un 4 hasta un 6,5% de flujo de caja neto, cash on cash, última línea, después realmente después de todos los gastos y servicio de la deuda. Depende del tipo de activo, depende de la calidad del activo, depende de la ubicación, pero más o menos ahí es donde estás. Ok. Entonces, ahora no sé si me quieres nombrar un proyecto, un caso de éxito Sí. o bien un caso que tengan en el futuro, no sé, lo que tú prefieras. Mira, ahí ese que comentaste, el proyecto de Tampa, yo te diría que es un caso de éxito. Ujú. Otro que pudiera pensar, la última adquisición que hicimos, una propiedad de uso mixto en Orlando, em, que la compramos, primer variable de éxito, la compramos en 22 millones, pero el appraisal del banco llegó en 23 millones. Entonces, en el momento que ya cerramos la compra, básicamente generamos $1 millón en valor para nuestros inversionistas. Eso va en referencia a lo del buen operador. Ujú. Somos muy, muy buenos entendiendo realmente cómo funcionan estos activos y eso, o sea, tiene un impacto directo en cómo tú valoras este activo y entender realmente lo que te va a costar operarlo. Básicamente tengo inquilinos de retail de necesidad, restaurante local, la tintorería, la peluquería, ese tipo de inquilinos. Y luego tienes un componente de oficinas ejecutivas y oficinas médicas. Estoy hablando de oficinitas de 200 a 700 pies cuadrados, donde está el contador que lleva 20 años trabajando allí. Tienes a inquilinos del gobierno también. Ahí yo tengo gente del gobierno que trabaja en la propiedad. Y tengo un inquilino médico que representa el 17% de nuestros ingresos.
que a mí me encantan los inquilinos médicos porque son negocios, número uno, gente que hace dinero, son negocios rentables. Dos, son inquilinos que por los equipos que tienen en su propiedad, invierten mucho dinero para poder abrir un espacio en equipos médicos, etcétera. Entonces, gente que típicamente te firma un contrato de arrendamiento y va a estar ahí por un largo tiempo. Entonces, te da mucha estabilidad también en tu flujo de caja. Entonces, son esos 90.000 pies cuadrados. Cuando compramos la propiedad, los dueños eran tres hermanos judíos. Muy buenos tipos, tres hermanos judíos que tenían un portafolio familiar y ellos mismos manejaban la propiedad. Entonces ya estás hablando de una propiedad de 90.000 pies cuadrados, no es institucional ni mucho menos, pero yo una propiedad de 22 millones, 90.000 pies cuadrados, necesitas management profesional, o sea, no puedes estar self-managing. Uno de los hermanos era el property manager. Entonces, una de las principales oportunidades que vi allí fue, ok, yo sé que yo puedo operar con mi infraestructura, esto lo puedo operar 15-20% más eficiente de lo que está haciendo este señor. Además de que, obviamente, se prestaba de nuevo el componente emocional. Yo soy como dueño quien lo está operando. Antonio es mi inquilino. Si Antonio me dijo, mira, hoy no te puedo pagar renta, este mes no te puedo pagar renta, ok, no me pagues renta, Antonio, págame cuando quieras. O Antonio se quiere expandir. Todo esto es lo que pasaba, que cuando compro la propiedad, post-closing, eso fue en los primeros 12 meses, eso fue desenmarañar cosas que no te puedes dar cuenta en un due diligence, desenmarañar todas las marañas que él tenía. Entonces, si Antonio se quería expandir, entonces no, ábreme esta puerta, te abría la puerta, te la cerraba con llave. Entonces, ahora Antonio no tiene 500 pies, tiene 1.000 pies. Pero eso no estaba en el rent-roll que habían entregado. Por más de las inspecciones y todo era muy agarrado por los pelos. Pero eso fue lo que más me gustó de la oportunidad, porque yo sé que puedo operar más eficiente. El 40% del rent-roll, o sea, de los inquilinos en los contratos de arrendamiento de la propiedad, estaban por lo menos un 20% por debajo del mercado. Y el 20% de ese rent-roll, los contratos eran gross. O sea, rápidamente te explico, en contratos comerciales tienes tres tipos de contratos con un inquilino. Tienes contrato gross, que es full service, en donde tú como inquilino, yo tengo un restaurante y yo pago property taxes, seguro y gastos de área común. Ya eso está metido en mi renta. Entonces yo solamente pago mi renta es $30 por pie cuadrado, yo pago $3.000 al mes. Esa es mi renta, a mí nadie me viene a decir que property tax, seguro, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Luego tienes gross modified, o mejor dicho, luego tienes triple net, que básicamente quiere decir que el inquilino me va a reembolsar a mí como dueño property tax, seguro y gastos de área común pro rata, o sea, en base a lo que él ocupe, en base a su espacio. Entonces, básicamente yo estoy incrementando mis ingresos por reembolsables, por gastos reembolsables. O sea, yo lo gasto, pero luego el inquilino me lo reembolsa. Entonces, incremento mi revenue a través de eso. Entonces, 20% del render de la gross, donde ya estoy capeando mis ingresos, el inquilino me paga esto, pero si mi seguro, que es el caso en el estado de la Florida, me sube 20%, 30%, el inquilino me sigue pagando la misma renta. Yo tengo que comerme eso como dueño. Property taxes, lo mismo. Gastos de área común, lo mismo. Entonces, al yo poder negociar un contrato triple net, yo como dueño, eso me beneficia típicamente, siempre me va a beneficiar. Por eso, se me sube el seguro, no me interesa. Tengo todo mi rento, toda mi propiedad es triple net. Eso me lo van a reembolsar cualquier superávit que haya. Entonces, eso básicamente era parte del plan de negocio. Entonces, era subir el 40% del rent roll que estaba por debajo del mercado, subir las rentas, 20% que estaban contratos gross, tornarlos a contratos triple net cuando vayan expirando. Hicimos una renovación, le metimos más o menos $500.000 a la propiedad, la renovamos, la pusimos bella, lo pintamos, landscaping nuevo, etcétera. Y además de eso, eso es la primera parte del plan de negocio. Eso lo está produciendo ahorita a mis inversionistas 7% de flujo de caja, de cash on cash, distribuidos trimestralmente. Entonces, mientras que ellos reciben 7% cada trimestre, o sea, al año, estamos ahorita preparando, el proyecto nos vino con 5 acres de tierra. Que ahorita cuando te estaba comentando hace un ratico que te decía que ya a mí me gusta entrar a un proyecto sabiendo que tengo múltiples estrategias de salida. eh, Tal cual, aquí tengo 5 acres de tierra, que eso es lo que me da flexibilidad. Si yo quiero vender esa tierra y crear, o sea, vendo esa tierra la compramos en 2.8 millones, esa tierra ahorita vale 3.6 millones, estoy haciendo el proceso de titulación, post entitlement, esa tierra tiene que valer más o menos 5.2 a 5.5 millones. Entonces tengo la opción de vendo la tierra y retorno el 25-30% de capital a mis inversionistas, hago un ground lease, agarro un tenant nacional, un inquilino nacional y que me haga un ground lease y me rente eso por 99 años y que genero flujo de caja sin yo tocar nada, o hago una construcción, hago un desarrollo inmobiliario, que esa probablemente sea la vía que queramos
por la que queramos ir. Estoy haciendo ahorita el proceso de entitlements para construir 154 apartamentos, un multifamily, una comunidad de renta con un componente comercial. En el peor de los escenarios, hago los entitlements, llego al final y digo, ¿sabes qué? No quiero asumir riesgo de construcción. Ya tengo un proyecto aprobado por la ciudad. Ahora ese proyecto vale 5,5 millones de dólares. Yo lo compré la tierra en 2,8. Le vendo al desarrollador, devuelvo el 60% de capital a mi inversionista. Ahora el inversionista no está generando el 7 porque era tener menos de la mitad del de su dinero del proyecto, está generando 14. Ese tipo de flexibilidad que me gusta tener y opcionalidad para poder generar valor a los inversionistas. Entonces diría que eso es un caso de éxito reciente, última adquisición. Y nuestro objetivo en esa inversión es, sin contar con desarrollo ni nada, simplemente con lo que está de flujo de caja, es poder generar más o menos un 12-13% anualizado de inversión en un periodo de 5 a 7 años. Oye, excelente. La verdad es que hemos cubierto, yo creo que todo el espectro de capital privado. Seguramente podríamos estar hablando más tiempo, pero creo que lo más importante, lo fundamental, pues ya lo hemos comentado. Sí me gustaría que antes de terminar, pues si le tuvieras que dar un consejo a alguien que estuviera evaluando esta opción de invertir aquí en en capital privado en la Florida, Sí. eh, ¿qué consejo le darías? Operador. Operador, bueno, número uno, que tengan muy claro cuáles son, porque yo creo que es un problema de la mayoría de los inversionistas que, sí, yo quiero invertir y quiero una buena inversión, quiero un buen retorno. Y eso tú lo digas con eso todos los días. ¿Qué significa eso? Porque eh, eso es digamos, el camino bajo el cual tú vas a tomar decisiones de con qué operador, qué deal vas, etcétera. Entonces, entender cuál es tu expectativa de retorno. ¿Estás buscando un 5 un 10 o un 15? Hay inversionistas que para ellos un 5 es un excelente retorno, hay inversionistas que para ellos un 15 es un terrible retorno. Entonces, ¿cómo luce un buen retorno para ti? Realmente, ¿cuál es tu apetito al riesgo? Entender el tema del control. Eso es clave. Si yo hablo con alguien que me dice, no, yo quiero control, esta no es una inversión para ti. O sea, no eres un cliente al que yo pueda agregarle valor porque evidentemente no puedo cederle control a alguien que quiere invertir $250,000 en un proyecto de $30 millones que ni siquiera está en la industria y que no tiene un conocimiento técnico de lo que se está haciendo. O sea, simplemente no va de la mano. Entonces, número uno, tener muy claro cuáles son tus parámetros de inversión. Y después de eso, tener un proceso de due diligence y de vetting muy riguroso de con quién estás invirtiendo tu dinero. Que eso es todo, de nuevo. Mal proyecto, un buen operador, lo más seguro es que salgas ganando. Y al final, siempre se trata de cómo proteger tu downside. Y yo siempre hablo de eso. Si tú cuidas tu downside, o sea, si tú cuidas tu peor escenario, el upside is going to take care of itself. O sea, el upside va por sí solo, va a salir protegiendo tu downside. Entonces, cada oportunidad que entren, hacer las preguntas correctas al operador correcto, siempre buscando cómo está protegido el capital y el upside, y después de ahí, lo demás es parte de un proceso natural de inversión. Pero yo le diría eso, el operador siempre. Bueno, yo creo que hemos cumplido con el objetivo que, como tú comentaste al principio, era agregar contenido de valor en español, educativo, en la parte de inversiones en bienes raíces. Así que bueno, muchísimas gracias, Arturo. Antes de que te despidas, ¿cómo te podrían contactar a ti, a Avantiway Capital? Bien, los pueden buscar avantiwaycapital.com en la página web, avantiway.com es la página del ecosistema del grupo. Creo que sería interesante que nos visiten en la página web y Arturo Borges en LinkedIn o cualquier plataforma digital lo pueden conseguir. Bueno, muchas gracias, That's Arturo. what I'll do, partner.